Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 18 de septiembre del año 2022 en Campus, la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya-Yala. Hoy domingo que, como todos los domingos, Dominus Day, día que dominó el Señor, en nuestra creencia, nuestra fe, nuestro credo cristiano. En el pueblo judío era el Sabbat, los sábados, pero sea domingo, sea sábado, todos son del Señor. Amén. O sea, para dar gloria de ese bien que es la vida misma, del bien servir al Señor, para dar gloria a su nombre, y el bien servir a la comunidad, para aportar en esa misión evangelizadora. Invito amorosamente a triangular allí con la meditación que se hizo del Evangelio de San Lucas en la parábola del administrador astuto, en la profecía de Amós, con el llamamiento a Israel en el juicio que habrá de hacer el Señor por la impertinencia, por la inoportunidad y por la maldad del pueblo de Israel, aprovechándose del pobre, del desvalido, del más, menos favorecido en asuntos materiales, pero que en gracia de Dios los más nobles, pues hay excepciones en todo, pero los más serviciales y los más fieles a Dios, buenos administradores de ese talento, que aunque poco, poco se les se exigirá, pero al que mucho le da, mucho se le exigirá. Por eso la gracia es en lo poco dar mucho. Y el mucho lo da especialmente porque Dios levanta al pobre del polvo para, en esa kenosis, como hizo Jesús, humillarse para levantar y crecer con todos. Entonces el escarnio, la indignación, el oprobio para el que cree tener poder, tener y placer, que se cree rico, es más miserable cuando no administra bien ese bien, esas gracias y esos talentos. Cuando los pone a circular como debe ser, dejarlos naturalmente, que fluyan entre todos, sin egos, sin apegos, sin desasosiegos, sin falsos ídolos, porque esa es la idolatría que rechaza al Señor. Amén. Entonces, esos son no ponerle dioses falsos en presencia al Señor. Bueno, es esa meditación, y en el Salmo precisamente 113, alabada al Señor que alza al pobre. Muy hermoso. Y en la carta a Timoteo, que es esa oración por la humanidad, unos por otros, seres amados, orando permanentemente, oración de intercesión, siempre pensando el bien, bendiciones, siempre dando gracias, la gratitud y siempre el respeto por la dignidad humana, por la condición humana y de las otras especies no humanas, las otras razas, todo circulando como un laudato si. Vamos entonces a hablar un poco sobre lo que nos acomete esta semana. Estamos ya con las previas del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Hay 3 acontecimientos que nos convocan. Dios mediante mañana, el señor alcalde del municipio de Jericó se desplaza a la vereda Estrella Nueva para conversar con los hermanos de la comunidad, pensando en abrir una vía, pues ampliarla, rectificarla que ya se tiene entre Altamira y acá vereda Estrella Nueva, atravesando el río Piedras, que comunicaría de forma más cercana, más directa con la cabecera municipal en unos 10, 15 minutos, cuando en realidad por los rieles está tomando 30 minutos, y la vía que viene de Andes, que es la de Puente Lata, son más de 30 minutos, a veces hasta 40, siendo tan cerca que es pasando el río. Pero bueno, todo eso es parte. Pero más que esas necesidades materiales, es mirar las necesidades sociales, comunitarias, que se tienen en el contexto. Una de ellas es precisamente hacer la presencia institucional como Universidad de Antioquia, el colectivo ambiental, fortalecer un proceso que ya se viene tejiendo hace rato, que se pueden retomar aspectos. Con la institución San Francisco de Asís ya hemos tenido acercamientos, primero desde el doctorado de educación ambiental,
con el curso de teorías educativas, se hizo una investigación en contexto para mirar de los jóvenes que salían de los últimos años, 10º y 11, camino a la universidad, preparar ese camino, pero hacer una valoración. Incluso se hizo un instrumento, se aplicó un instrumento de evaluación de teorías educativas para ver el pensamiento ambiental, pero la perspectiva ambiental, el currículo ambientalmente, cómo se ha pensado, cómo se ha desarrollado, qué efecto ha tenido en las veredas. En su momento nos ya hablaba del PRAE para tal efecto, de cómo es la problematización ambiental del entorno, que es lo que invita la ley, que es la Política Nacional de Educación Ambiental, o la Política Departamental de Educación Ambiental, que viene a ser como una sinopsis, una mirada de la política nacional y de la política global en educación ambiental, o la geopolítica que trae la UNESCO. Acá en el país pues, se adoptan por Departamento Nacional de Planeación a través del Banco Mundial y de todas esas agencias, y de manera reducida llega al Ministerio de Educación con ese contenido ambiental, pero no llega con la profundidad ambiental porque no llega desde el Ministerio de Ambiente, o sea que no hay un diálogo entre ambos sectores, entre ambos ministerios, educación y ambiente. Entonces hay una desconexión entre lo pedagógico del lado de educación con la ley 30 del 92 y lo técnico del lado de ambiente desde la ley 99 del 93, que tampoco es que reglamente ni desarrolle en ambiental, sino el decreto 2811 del 74. Y es que de hecho la política de educación ambiental desde Tbilisi, en el 70, todo eso tiene más asiento es en este decreto de los recursos naturales y el ambiente, 2811 del 74, que era con el INDERENA, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y el Ambiente en Colombia. Pero desde allá vienen todas esas políticas muy orientadas a la didáctica. Más que al currículo, es herramientas de cómo preservar el ambiente, cómo proteger los ecosistemas, muy de orientación ecológica antes que sociológica o humanística. O sea, no tiene una perspectiva ontológica, ni menos deontológica, en el sentido amplio. Deber ser, pero vinculando cosmovisiones, cosmogonías, no. Es más axiológico en términos de dogmatismo, desde la norma, ejecútese y cúmplese. Y generalmente es un noísmo, no haga, no haga, no haga. Muy poco síismo, haga, 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 pero haga distinto a lo mismo, que es lo que falla. Pero retomando aquí el asunto, entonces se hizo la investigación de teorías educativas, se aplicó el instrumento para ver desde el paradigma positivista, paradigma sociocrítico y paradigma interpretativo en la investigación como fundamento de la ciencia, fundamento metodológico y como fundamento de la naturaleza, de la investigación misma, establecer esa claridad. Pero aquí nos interesaba más mirar de teorías educativas tipo conductista, tipo cognitivista y de pronto sociocrítico. Entonces allí pues se indagó y lo ambiental es más un asunto ver el medio ambiente, ver los recursos naturales y ver el problema en el ambiente, afuera. No verse involucrado allí y no verse sujeto a o sujeto con eso que llaman entorno natural. O sea, el entorno humano y social queda por fuera, no vinculado. Y no se ve tampoco inmerso allá, ni se siente que el ambiente hace parte de la composición propia. De ahí se identificó ese primer aspecto. Lo segundo es que ese saber, esa especificidad, ese accionar en la institución educativa es más del profesor de ciencias naturales, que es licenciado generalmente en esta institución educativa, tiene un saber en profundidad, una especialización o una pertinencia, un énfasis en ambiental o en educación ambiental. Hoy día, ya hemos hablado de 2011 hasta acá, estamos hablando más de 11 años. Y la aplicación de esta política pues es desde del 84, desde el INDERENA, con la
ley 99 93, después del 94 sale la política, o por el 93, algo así. Entonces, casi todo ese tiempo de anacronismo, 30 años, para estar en lo mismo, sin haber hecho una anamnesis, una actualización ambiental de todo ese proceso. Entonces caemos en lo que hemos estado señalando, un analfabetismo ambientalmente, un anacronismo en cuestión espaciotemporal, porque van una parte del tiempo, van a parte del espacio, una línea de tiempo, y se mira la aplicación de contenidos, de teorías, de conceptos, se ve la práctica frente a una corriente de pensamiento, generalmente son exógenas, si hay criollas o propias de acá, no se han incluido, que son las comunidades originarias, la educación propia, los saberes ancestrales, ellas van en su camino, se tomará lectura de alguna de ellos, se invitará a alguno de esos actores, se hará alguna que otra actividad, generalmente un proyecto, algo muy puntual, muy micro, pero no sistemático. Entonces ve uno en ese transecto de más de 20, 30 años, puede uno tomar cualquier ejemplo de allá de hace 30 años y verlo hoy es un efecto de algo que en el momento no se pensó, no se dimensionó, no se desarrolló, no se hizo la configuración de lo político, de lo económico y lo social, pero el efecto sí se ve adverso. Por ejemplo, estaba revisando Parque Nacional de Utría, por allá en 2005 con el gobierno de un presidente acá que fue 2 veces presidente, con la orden de Uribe, de declarar zonas de protección de reserva como resguardos, para tener allí a los indígenas, los nativos, en su cuento como ciudadanos, desvinculándole sus condiciones naturales. Esto fue declarado por el mismo Abadio Green en una de las mingas. Esto se ha mencionado acá, se ha declarado acá, en estos espacios. Es público, está publicado en su libro Significados de Vida, la evangelización, la castellanización y la militarización como estrategias, entre comillas, por tanto militares, aunque parezca un pleonasma, y por tanto de agresión, antinatura, antivida, anticultura, de los llamados proyectos. Entonces todo eso que se está viendo ahora con las rutas G4, conectar todo este cinturón occidental de Antioquia, el río Cauca, con el Alto Baudó, que es zona de influencia de comunidades originarias, y para llevar a Urabá, para sacar cargas. Al principio el plan vial era para poder entrar a los territorios donde están ocupados por, entre comillas, grupos armados, margen de la ley y todo lo demás, eran formas de penetración para intervenir allí y de una vez sacar los recursos. De ahí han derivado todo el extractivismo, el fracking y todas estas políticas. Por eso esto está plagado de mineras, la Chantigón Mining, deforestadoras. Este es el país del chichí. Chile y China se tomaron esto para sacar material, vegetal, biomasa, todo lo que quieran. Entonces estas son las de saqueo. Pero no saqueo el hermano del que habla del Evangelio, ¿cierto? Sí, el Bartimeo, saqueo y bueno, aquellos cieguitos. Entonces, ello implica que después de 30 años es que se ven las consecuencias. Esa es la mala administración de la que habla la palabra hoy, porque el que es astuto va adelante, obrando siempre en contra del orden natural, del bien decir, de la creación. Y lo paradójico aquí, lo contradictorio, es que se usa de lo religioso, de lo político, de algunas fuerzas sociales para protegerse, para esconderse, para esgrimirse con su impronta. Pero hay una contradicción ética, moral y profética. O es de Dios, o no, es contra Dios, o es de la criatura, por tanto. Si está pegado a las cosas materiales, al acaparamiento, al aprovecharse de los vulnerables, de los pobres, del que tiene, entre comillas, no riquezas materiales, pero quizá tenga mucha más riqueza espiritual e intelectual y emocional, en el buen sentido, emociones sensatas, emociones bondadosas, emociones del corazón, gente que conecta con el corazón directamente, con Dios, eso. No el corazón ya mediado por la razón, o sea, ya ha puesto condiciones, sí, te quiero pero un poquito, te quiero sí, pero hoy, pero mañana ya no, o te quiero si me das esto, o sea, la reciprocidad, la recompensa, que es una de
leyes de la mal llamada economía ambiental, que es más bien una economía financiera, de librecambismo, de apostadores. Nadie va a arriesgar de lo que tiene porque corre el riesgo de que se le acabe la vida, se le acabe la juventud, se le acabe la gracia, ¿no? Pues que si quiere queda aquí toda la vida. También se muere, también nos morimos, y también nos envejecemos, y también nos deterioramos, y también se nos acaba todo, porque aquí llegamos en gracia de Dios sin nada, y con nada nos hay de ir. Así es. Entonces, bueno, ello llama la atención sobre eso. Administrar anticipadamente. La verdadera acción de planificación, prefigurar los escenarios antes de que ocurran, pensando que es deseable, que es probable, que es posible, para que cuando estas fuerzas en contra de la cultura, de la natura, de la sociedad, con esa diversidad, no puedan hacer nada y no puedan conectar, porque entonces, ¿cuándo se vuelve más frágil el clan y la raza? Cuando no se alían, cuando no hay esa confianza, cuando no hay compenetración. Si están aislados, si están divididos, si están enfrentados, por ahí se mete el enemigo con cualquier argumento, falsa estrategia, y ya se lo llevó, lo sedujo y empezó a dañar, dividir, reinarás. Famoso dilema aquel del ergo sum, el que le atribuyen a Renato Descartes, el discurso del método, todo calculado, punto, línea, cartesiano. Y eso viene en un plano militarmente y se aplica. Ya todos nos ponen ahí sobre las retículas. Vea cómo se conforma el municipio. Toda la ciudad, como la metrópoli, cuadritos, mandos y controles. Lo que decía Michel Foucault, microfísica del poder, para poder estar pendiente, para poder controlar las fuerzas políticas, religiosas y económicas del pueblo, gamonales. De ahí la catedral, de ahí la alcaldía y de ahí la plaza, el mercado, y ahí están pendientes. ¿Quién llega, cómo llega y para dónde va todo? ¿Cómo circulan los granos? ¿Cómo circula el trigo? Claro, ahí está el profeta Amós, que dice la palabra. El que está esperando que venga la época para aprovecharse del otro, para aprovecharse la cosecha. ¿Cómo guardo para poder tener en la época de escasez y apretar a aquel y poderle vender más caro y cobrarle los impuestos 3 veces, 4 veces, 5 hasta que se quede sin nada? Entonces, claro, de extremo a extremo. Y eso no funciona así. Esa no es la unidad de contrarios de la que se habla. Cada ser en lo relativo conectando con Dios en lo absoluto. Y todos triangulando. Bien, ese es un escenario que se tiene para conversar. Acompañar la comunidad en ello implica abrir estas dimensiones para hablar de necesidades espirituales, intelectuales y materiales, pero orgánicas. No es de tener cosas y acumular, que es en lo que se convierten estos escenarios, y hay que decirlo directamente, el juego de lo político. Entonces hay uno que otro sector, y esos movimientos de juntas de acción comunal y todas las cosas son cooptadas por lo político, y entonces son filtradas para entonces mandar el bultico de cemento, mandar la ayudita del grano, mandar la ayudita del agroquímico, y con eso van callando la gente y con eso van funcionando y ellos siguen desarrollando. Y vienen las políticas o las medidas y las acciones que favorecen la minería, que es en lo que se está caminando en este pueblo y en esta región. Pero eso es antinatura. Eso es contrario a la política que ya se traía, medidas y acciones de Jericó está en tus manos, una propuesta de sostenibilidad en tus manos, una propuesta de favorecer el agro para levantar la autoestima, levantar la autoorganización, levantar más que producción, la prosperidad. Y eso eran administraciones anteriores. Entonces, todos los gobiernos y todos estos países son muy frágiles. La propuesta de gobernabilidad, si se mirara sistemáticamente en 30 años, porque son 30 dividido entre 3, 10 periodos de gobierno. Y generalmente, aunque son del mismo gobierno neoliberal, capitalismo rampante, ahora entra una propuesta distinta, entre comillas, pero bajo el mismo juego, o sea que termina en lo mismo. Porque ya tratar de corregir un daño de un efecto no boomerang, porque no se devuelve a sí mismo,
sino que ya es un efecto bomba atómica, porque se repliega en cantidades de brazos, cantidad de condiciones, cantidad de situaciones. Eso ya se hace inmanejable porque no hay una trazabilidad sistemática de complexos, no hay una prefiguración de escenario, entonces no se sabe cómo entrar a mirar. Pero el gobierno como tal, en su responsabilidad ética, social, moral, habría de responder por todo, incluso desde antes de 30 años, de más, 60 años, un país que se ha declarado en conflicto, en guerra, todo lo que sea, devuélvase desde la misma conquista. Eso es insalvable, impagable, insostenible, el daño ecológico, el daño ambiental y el daño cultural que se ha establecido desde esa colonización. Arrecia la lluvia fuerte en este momento, por eso el cambio de voz, para tratar de interactuar. Pero es la mañana que ha estado así, fría, así haga lluvia, así haga frío, así haga tempestad, bendito Dios, aquí estamos. Amén. Ese ejercicio es fundamental para poder entonces valorar esas externalidades. Y ya que el daño está y viene creciendo y se va a aumentar, poderse devolver, pero teniendo los planos, el arquetipo. Por eso es que es tan necesario circular día a día, por eso menciono los acontecimientos, los hechos, las situaciones, e invito a triangular. De hoy en adelante debe ser siendo siempre, decir lo mismo, hoy en adelante. Como decíamos ayer con los hermanos de no hay que esperar a ser alcohólicos para rezar lo que dicen los hermanos de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, no, ya, en gracia de Dios, es que ya, solo por hoy, hacerlo completo. Si yo quiero administrar este bien para ganar el reino de los cielos, no puedo esperar hasta mañana ni programarlo, no, es ya, porque no existe mañana. Y me perdonaron la deuda del pasado, entonces yo no tengo que ir a pedirle a cuentas a nadie, ni a ver usted cuánto le debe al patrón, ni nada de eso, no sea chismoso ni sapo, decimos aquí en Antioquia, ni metido. Cada quien en lo suyo, eso es individuación, mistificación, relación íntima con Dios. Confiamos en que este hermano, este ser amado lo hace con responsabilidad, con ética, con moral. Y todos lo hacemos igual. Y no estemos a mirar la paja en el ojo del otro. Saquemos la viga que hay en el propio y pongámonos al orden cada quien. Así es, amorosamente. Es una conversión fraterna, ¿cierto? Entonces, ese es el primer escenario. ¿Cuál es el segundo? Con los estudiantes, precisamente en el curso de ética de la sede de Andes, del programa de Administración en Salud Ambiental, vamos a vincularlo con el Congreso, y vamos a vincularlo con todas estas acciones en contexto y otras que ellos habrán de traer. Son un grupo de jóvenes, jovencitas, niñas, jovencitos, que traen otra perspectiva, otra lectura de realidad, otros mundos. Bueno, hay que explorar con ello y tener paciencia. Que resulte siquiera uno, dése por bien servido. Si no resulta ninguno, no se preocupe. Que esté interesado, comprometido y vinculado con esta construcción de la impronta de que hemos hablado, como universidad. Universidad no como la universidad ya, toda la región, la comunidad, el planeta, una universidad planetaria. Unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser. Está en tu alma, alma mater. Está en tu mente, mentalidad espiritual, mentalidad racional, mentalidad emocional. No solamente la racionalidad lógica occidental, que ahí es donde falla. ¿Cómo entran los etos de las cosmovisiones y las cosmogonías? El sentir la madre tierra, el conectar con la madre tierra, el ser coherente como madre tierra. Se madreterriza la propuesta. Licenciatura de la pedagogía de la madre tierra, esa es una. La otra, el habitar poético, la estética, formas de relacionamiento con el mundo, con los seres, con la vida. No es producción económica solamente. La economía sí, oikos, como administradores, mente, alma y cuerpo del ser siendo, partícula que en una polifonía conecta con todas las otras partículas, polvo cósmico. Poquitico, pero ahí se va haciendo el tejido. Es una mola, es una trama. Entonces usted es artista, artista. Usted es músico, músico. Usted es ingeniero, ingeniero. O sea, pero esas profesiones es profesar y es
profesar en la fe, pero profesar en las creencias, las ciencias y las vivencias conforme a su realidad mística, intelectual y emocional, para que pueda amornizar los procesos. Entonces, en ese tejido de confianza viene precisamente el ser coherente, en sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, sus obras, procesos y accionamientos. Y eso tiene que estar ahí sintonizado. Ese es el segundo escenario para esa transformación desde las geopoéticas, la madre tierra, y está obviamente que ya está aquí dicho, implícito, Laudato Si. Nuestra Universidad de Antioquia es franciscana. La UDA, tu sí. Eso hay que defenderlo, protegerlo y promoverlo. Y aquí estamos para eso. Esta es una de las aristas. Este campus es franciscano. Amén. Así está declarado. Y así hemos de seguir. Ya proceso de jubilación y en adelante hasta que Dios lo permita. Entonces, invitados amorosamente. Seminario Ambiental del Orden Natural, ahí está la propuesta. Colectivo Pedioambiental, ahí está la declaratoria también en el canal YouTube. Y Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, cuando se hizo esta declaración el año pasado para entrar con esta propuesta, ahí está también en YouTube. Esa triangulación va a ser esencial para las propuestas. Entonces, estamos configurando todas estas relatorías, todas estas memorias en esta sistematización. Obviamente, el debido proceso en lo personal, en lo colectivo, en lo institucional, todo lo que sea en el fuero de la Universidad de Antioquia, allá se trabaja, se sigue tejiendo. Hay la confianza, la esperanza, la bonanza que se va a dar cuando cada quien vaya apareciendo. Ya se iniciaron los procesos, unos van más avanzados, otros se están distraídos, otros están dispersos, pero ahí van caminando. Y uno como en gracia de Dios tratando de ser maestro en esta maestría, en este proceso no de amaestramiento, no, de ser maestro y tampoco miento, maestramiento, sino que el ser maestro en gracia de Dios es acompañar en el apostolado además y ser profeta, declarar. Cuando se va, gracias a la verdad, lo que uno logra interpretar en su intuición, en su limitada condición humana, pero avanzando. Para eso necesitamos entre todos ir conversando. Alguien dice, ve, yo empecé este proyecto, proceso. Bueno, voy caminando en este proceso, he tejido hasta aquí, llevo esto, tengo esto, póngalo ahí. ¿Está de acuerdo con que se promocione, se publique, se diga? No, todavía no, listo, déjelo ahí. Se podrá anónimo, se le pone en abstracto, como cuando algo está en confesión, sin que nos corresponda ser confesores de nadie. Pero si se trata de condiciones, situaciones, circunstancias comunes a todos, o sea, consustanciales, connaturales, concatenadas con todos, hay que decirlo. El deber ético, moral y profético es informar, comunicar y prosperar allí para bien común de todos. Entonces no diga lo esencial, pero sí que se manifieste, como decíamos ahorita en la Escuela de Conciencia Ambiental, el aporte. Usted está entrenando para ser muy espiritual, comporte espiritualmente. Que usted está estudiando para ser ingeniero, entonces el aporte es de una ingeniería leída de la naturaleza. Biomimesis, Richman, autopoiesis, Maturana, Trama de la vida, Frijo Capra, en fin, por citar autores de allá, pero la idea es traer los mismos de acá. Madre Tierra, Badio Green, Geopoéticas del Habitar, Patricia Noguera, Laudato Si, franciscanos. ¿Quiénes? Todos somos llamados a ser franciscanos. Amén. Esa es la propuesta para esta semana, seguir tejiendo. Amorosamente queda allí la invitación. Invito que todos los que han caminado con nosotros, conmigo en particular, que hemos ido siendo testimonio de vida en estas propuestas, se manifiesten y nos acompañen y se fortalezcan y de una vez se pronuncien. Van a llegar entonces ahí los vínculos, las invitaciones, para que hagan claro discernimiento en sus condiciones, en sus pretensiones, en sus aspiraciones y ver cómo vinculan con estas propuestas o con otras y que nos acompañen a hacerle difusión para otros escenarios y otros eventos o otros momentos. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Un feliz, santo y bendecido domingo
día en que dominó el Señor. Amén. Descanso en familia. Dios los bendiga.